Atajazo en la M30. Joder, macho. Y encima tengo uno con la... Acabamos de pasar el fin de semana de la famosa Operación Salida, un verano en el que la DGT prevé más de 100 millones de viajes de larga distancia, pero con las carreteras nos hemos topado. Venimos de un colapso histórico de la M30 en Madrid y tenemos más de la mitad de las carreteras de todo el país en mal estado. Así que, con todo este panorama, me pregunto cómo sobrevivir al coche este verano. Soy Javier Atard y hoy es lunes, es 7 de julio. El Mundo al Día, un podcast del Mundo. No hay conexión entre los vuelos y el aeropuerto y las... Hay conexiones una vez arriba. Hay que preguntar a ustedes de conexión. Tenemos un grave problema con las infraestructuras y eso que somos o éramos, llegados a este punto, envidiado por ellas, ¿no? Pero si no se cuidan, pues pasa lo que pasa. En los trenes, el noveno caos del ministro Óscar Puente; en los aeropuertos, el colapso de la T4 de Barajas con miles de personas, miles de viajeros perdiendo sus vuelos; y en las carreteras, el atasco monumental de la M30 de hace una semana. España, está claro, no solo es Madrid, eso hay que dejarlo claro, pero la M30, la autopista urbana que rodea el centro de Madrid, es la vía con más tráfico de toda España. Víctima de ese atasco, mi compañera Noelia Marín. Le he pedido que nos lo cuente, que nos cuente lo que vivió ella en su coche en ese atasco histórico de la M30. Bueno, yo vivo en Vallecas, al sur de Madrid, y el lunes salí de casa, como todos los días que voy a redacción, a las 7 menos cuarto de la mañana. Es un trayecto que suelo tardar unos 20 minutos, media hora, ya que es tan pronto que no hay tráfico habitualmente, pero el lunes tardé 4 horas y media desde mi casa hasta redacción. ¿Qué es lo que pasó? Bueno, 10 minutos después de salir de casa yo ya vi los primeros signos preocupantes. Había mucho tráfico para acceder a la M30. Cuando por fin conseguí entrar, que eran casi las 9 de la mañana, el caos era absoluto. La gente no sabía qué pasaba, los coches se echaban unos encima de otros, gente tenía que bajar a orinar porque no podía aguantar más de las horas que llevaba atascado en el coche. Había una madre que incluso llegó en moto para darle el relevo a su hija en el atasco y nadie sabía qué pasaba. No había ni agentes de movilidad regulando el tráfico ni ningún tipo de información. Entonces, después de estar unas 2 horas más, hasta las 11 menos cuarto de la mañana, en las que apenas pude recorrer, no sé, 200 o 300 metros con el coche, ya desesperada, intenté salir como pude del carril izquierdo, porque encima estaba en el carril izquierdo, tenía otros 3 carriles saturados a la derecha, y cogí la primera salida que pude fuera de la M30. Desde ahí tardé unos 20 minutos en llegar a redacción. Entonces, en total estuve 4 horas y media para un trayecto de 20 minutos. ¿Cómo es posible que se pueda tardar 4 horas y media en un trayecto de 20 minutos? Pues esa es la pregunta que me hago yo y que le voy a hacer a mi compañero Carlos Guisasola. Hola, Carlos. Hola, Javier. Carlos, tú que te encargas de la información local de Madrid aquí en El Periódico, ¿qué es lo que hay detrás de lo que está pasando en la M30? ¿Dónde está, digamos, el origen del caos? Bueno, el origen es que están empezando, de hecho arrancaron ya hace una semana las obras de Parque Ventas, que es un cubrimiento de esa zona de la M30, que precisamente la zona con mayor caudal de tráfico de toda España. Dicen que llegan a pasar de media unos 300.000 vehículos por allí, 150.000 en cada sentido, con lo cual, pese a que solo se ha cortado uno de los carriles y que es el carril lateral, cualquier afección que se produce en ese punto concreto de la M30 pues genera bastantes problemas de movilidad. Entonces ese fue el germen de todo lo que ocurrió, a lo que se sumó que hubo otros 3 coches que tuvieron problemas mecánicos, un toque, en fin, fue la tormenta perfecta. 300.000 coches al día de media, la verdad es que no está nada mal, nos da un poco una idea, ¿no?, del volumen de tráfico que pasa por ahí. La M30 y concretamente ese entorno de la Plaza de Toros de Las Ventas es uno de los puntos más críticos de circulación en toda España. Sí, porque esa franja concreta donde se va a desarrollar la obra y donde se ha cortado el carril ahora mismo, que está previsto que se corte otro, tiene 16 carriles, tiene cuatro
444 de salida, de entrada, son bifurcaciones y hace bastante complicada esa zona concreta junto al puente de ventas. Con lo cual, pues lo que hemos dicho, no hay lugar de España en el que haya mayor caudal de tráfico y cualquier coche averiado, eso insisten mucho desde la M30, cualquier coche averiado, cualquier mínima incidencia, allí lo escenifican de una manera muy concreta. El el aleteo de una mariposa en la M30 puede generar un huracán. Pues esto es un poquito eso. Muy gráfico esto que acabas de decir, creo que así se entiende un poco mejor. La cuestión, Carlos, es que además vienen tiempos que van a ser complicados, vamos a ver más caos en los próximos tiempos en Madrid. Sí, vienen tiempos complicados. De hecho, están pidiendo bastante paciencia y bastante comprensión desde el ayuntamiento porque el siguiente punto, más allá de que esta obra concreta de ventas evolucione, que va a evolucionar, es en la zona de la Castellana, en la zona de las Cuatro Torres, entroncando con el nudo norte, y ahí se va a cortar Castellana. Ese va a ser un punto bastante complicado. Todo esto teniendo en cuenta que en la zona de la 5 está en proceso el propio soterramiento y teniendo en cuenta también que hay bastantes, la línea 6 de metro y la línea 11 también están en obras, con lo cual todo pues acrecenta bastante esa sensación de caos, que es una sensación de caos bastante real. Pues esto es básicamente lo que viene. Carlos, gracias. Gracias a ti, Javier. Pues venimos de vacacionistas, claro que nos trastoca. ¿Y no sé qué alternativa tienen, qué han pensado hacer? No sé, no vamos a ver, es que no sé cuánto tiempo va a demorar. ¿Ustedes saben cuánto tiempo demora? Trenes, aeropuertos, atascos y esa sensación, ¿no?, de caos evidente. Lo sufrimos los que vivimos aquí en España, pero también los que nos visitan. No olvidemos que España vive básicamente del turismo, representa el 17% de nuestra economía. Si se cumplen las previsiones, 98 millones de personas nos van a visitar durante este año 2025. Otro año de récord, somos el segundo país del mundo que más turistas recibe, por detrás solo de Francia. Y esos turistas, la verdad es que no solo utilizan el tren y el avión, sino que también utilizan las carreteras. Vuelvo a esa cifra de los 100 millones de desplazamientos durante este verano que van a poner a prueba más, si cabe, nuestras carreteras. Y aquí tenemos una de las redes más extensas tanto de autovías como de autopistas de toda Europa. ¿Pero qué pasa? Pues que más de la mitad del mapa de carreteras, no solo esas, sino de todas, presenta deterioros graves o muy graves. Es decir, que están en mal estado. Este asunto lo conoce bien mi compañero de economía, Nicolás Ardila. Hola, Nicolás, ¿qué tal? Hola, Javi, ¿cómo estás? El último informe de la Asociación Española de la Carretera alerta básicamente sobre esto. El 52% de la red está deteriorada. Una cifra que, desde luego, es alarmante y que tiene que ver con algo que es, pues, bastante evidente. No se pone dinero, no se pone el suficiente dinero para cuidarlas. Según los expertos, analizan que este deterioro realmente es por falta de inversión, porque el deterioro es exponencial. O sea, lo que mañana se daña en la carretera en un 1%, dentro de 3 días se daña un 10% y así pues durante el tiempo. Este 52% de la red de carreteras que está dañada es un dato pues bastante importante, pero sobre todo me llama la atención que desde 2022, en el que había 13.000 kilómetros en estado muy grave, es decir, que se necesita arreglar antes de un año, ha pasado a 34.000, o sea, es un crecimiento del 161%. A mí esto me parece muy llamativo. Es que es muy grave que más de la mitad de las carreteras de toda la red, la del Estado y la autonómica y foral, esté, por ejemplo, con el pavimento deteriorado, con baches, con grietas, con deformaciones, pero mucho más allá, ¿no? Con daños en la estructura y en la superficie del firme, con los carriles derechos machacados, con daños también en las marcas de las vías que están en mal estado, la señalización, el alumbrado y las barreras de seguridad. Y esto es importante porque compromete, además, también esta situación, la seguridad vial. Nicolás, ¿dónde están los puntos más críticos en las carreteras de España? Pues mira, por número de kilómetros por actuación urgente, es decir, arreglar esas carreteras en un periodo máximo de un año. Ahí está Castilla y León con 7.090 kilómetros y luego ahora siguen Castilla-La Mancha, Andalucía, Aragón y Galicia. Estas comunidades son muy grandes, entonces necesitan pues una actuación realmente urgente.
Llegados a este punto, como te podrás imaginar, el mal estado de las vías pues tiene un efecto directo, además, entre los ciudadanos, entre nosotros. ¿Cómo nos afecta? Por ejemplo, el estudio analiza que vamos a gastar un 12% más de combustible. ¿Esto por qué? Pues en carreteras donde hay más deterioro se hacen más frenadas y aceleraciones, ¿no? Pues todo esto más frecuente. Además, hay más resistencia al rodaje porque los baches y superficies rugosas generan más fricción entre los neumáticos. Y sobre todo el mayor uso de marchas bajas. Tenemos que cambiar de marchas, usamos, no sé, tercera, cuarta, pues porque tenemos que esquivar un hueco, tenemos que subir un bache, etcétera. Entonces, en este primer punto, pues el combustible 12% más, según calcula el informe. Y luego también, importante, vamos a disminuir la velocidad. Entonces, esto va a promover que el transporte de mercancías sea más lento. Y esto, según el estudio, dicen también que va a aumentar el precio del producto final. Aquí lo vemos, el bolsillo, como siempre, el gran perjudicado, ¿no? En este caso también, esta situación. Nicolás, gracias. Gracias a ti, Javi. El coche es el rey absoluto del verano en España, lo utilizamos mucho más que en otras épocas del año, por las vacaciones y por el turismo. Un dato que es clave, 8 de cada 10 viajes de verano se hacen en coche. Entonces, teniendo en cuenta todo lo anterior, con las carreteras en este estado, ¿cómo les afecta a los coches? Félix Cerezo, mi compañero, está especializado en motor. Hola, Félix. Hola, Javier. Félix, ¿qué daño les hace esta situación a nuestros vehículos, a nuestros coches? Todo el coche al final es como nuestro cuerpo. Si tú a tu cuerpo te pones a correr en un camino empedrado, al final notas que tu cuerpo sufre. El coche en el fondo viene a ser lo mismo. Pues sí, el mal estado hace que los neumáticos sufran, que tengan menos adherencia, que se incremente el consumo. Sufre la suspensión, sufre los neumáticos, los primeros, que son los que están en contacto con la carretera. Si nos encontramos un bache, nos podemos encontrar con un susto. Hay que estar muy pendientes cuando vamos en carretera de si el firme está en mal estado, sobre todo. Intentar adelantarnos, siempre, en cualquier circunstancia. Pero si además la carretera está en malas circunstancias, una conducción preventiva. Entonces, por recapitular simplemente, vías en mal estado, obras durante el verano, vamos más lento, llegamos más tarde, consumimos más combustible, importante. El coche en verano gasta más porque tiramos del aire acondicionado, el maletero va más cargado y nos comemos más de un gran atasco durante estas fechas. ¿Es un buen momento para conducir, Félix, el verano? El verano con diferencia, para mí creo que es el peor periodo para conducir, muy malo, porque primero el coche en sí sufre. Los neumáticos, y si encima están en mal estado, sufren un incremento de presión, puede provocar un reventón que si encima lo combinas con el mal estado de la carretera, estás incrementando el riesgo. Tienes que poner el aire acondicionado, los líquidos se evaporan, el coche se sobrecalienta. De hecho, simplemente si te fijas en lo que pasa en la carretera, yo por deformación lo hago mucho. Ahora el número de coches que te encuentras averiados en carretera es normalmente bastante más elevado del que aparece en otras partes del año. También influye al conductor. Si nos pone de mal humor esta ola de calor que estamos sufriendo en la actividad normal, en el trabajo, en casa, con la familia, con los hijos, pues en el automóvil, que encima estás en un entorno que no deja de ser hostil, porque al final hay mucha gente que entiende el tráfico como un entorno hostil, genera todavía más tensión. A esto hay que añadir las consecuencias o los efectos fisiológicos que tiene el calor en el cuerpo humano. Aumenta la somnolencia, aumenta el mal humor, hay que hidratarse mucho. Es decir, si conducir ya siempre, yo lo digo, es una actividad de riesgo, si encima hay factores que te están complicando la vida, intenta adelantarte. Y en estas condiciones, Félix, entiendo que es más caro. Aparte de más molesto y más caro, sí, para empezar el aire acondicionado. Aumenta el consumo con el calor, hay menos adherencia, con lo cual los neumáticos encuentran también más resistencia a moverse. Sí, es más caro. Te paras más veces. Todo suma. ¿Hay algo, Félix, que podamos hacer como conductores? ¿Algún truco, algún consejo para sortear todo esto? ¿Trucos? No. A la hora de conducir no hay que tener trucos, hay que dar consejos. Entonces, el primero es, evidentemente, planificar, que el viaje no te sobrepase. Si tú controlas el viaje, vas a estar de buen humor, vas a conducir cómodo, vas a conducir tranquilo, vas a ir a la velocidad que te conviene. En el carril de la derecha todo huimos. El carril de la derecha es el que transitan habitualmente los vehículos pesados y está machacado. Simplemente todo el mundo lo que hacemos es intentar escapar de ahí, pues igual que escapamos en una autovía, intentar utilizar vías buenas en la medida de lo posible. Yo siempre digo, si es posible pagar un peaje,
y la alternativa requiere un cierto peligro, que la gente eche cuentas, 10, 12, 15 pavos, es cierto que son muy caras las autopistas en España, no tanto como en Europa, pero son muy caras. La mejor carretera que puedas usar es lo mejor que te puedes permitir en un viaje. Este es el recorrido que creo que podemos hacer para sobrevivir al coche este verano. Félix, gracias por contarlo aquí en El Mundo al Día. Pues espero haber servido. Gracias, Javier. Este episodio del Mundo al Día lo han hecho posible Noelia Marín, Carlos Guisasola, Nicolás Ardila y Félix Cerezo. Un podcast que puedes escuchar todos los días en la web del Mundo, en elmundo.es, en las principales plataformas de audio, donde tienes la opción de suscribirte, y en la radio digital. Mañana martes, más El Mundo al Día. Has escuchado El Mundo al Día, un podcast del Mundo.